Bienvenido al podcast del Taber Cojutepeque. Métete con el Espíritu Santo, métete en una relación con Dios, métete a adorarle, métete a orar, métete en la Biblia, métete en el ayuno y Dios comenzará a cambiar tu vida, porque en una casa llena de la presencia de Dios, el diablo no puede venir, no puede habitar. Continúa escuchando La bendición de Saúl con el pastor Michael Velázquez. Esta mañana quiero invitarle a que vaya conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 28. Primer libro de Samuel, capítulo 28. Y cuando lo tenga, se ponga de pie para tener reverencia en la lectura de la palabra del Señor. Muy bien, vamos a leer esos versículos. La palabra de Dios dice así: ya sabe, Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado. Y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Vamos a orar. Padre, oramos para que en esta mañana sea usted hablando a nuestras vidas. Oramos, Padre Celestial, para que tu Espíritu Santo pueda ministrarnos, exhortarnos, fortalecernos, pero también, Señor, que nos haga conscientes de las verdades del Evangelio, que podamos a través de tu Espíritu Santo librar una batalla, una lucha en contra, Señor, de aquellas cosas que nos destruyen, que nos hacen daño. Te pedimos que nos bendigas, que nos ayudes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Este texto de la palabra de Dios tiene tres divisiones diferentes. La primera es que el versículo 3 nos presenta el escenario donde se va a desenvolver una situación de guerra, de batalla en el rey Saúl. Para los que no están familiarizados con la Biblia, quiero decirles que Saúl fue el primer rey de Israel. Pero Saúl en la Biblia no tiene una connotación positiva, siempre es negativa, porque Saúl no es un hombre que sea, digamos, respaldado por Dios. Al principio, él inicia con la profecía, ya que Samuel, el profeta, le orientaba, le guiaba, y Saúl se dejaba guiar por él. Pero en el proceso del texto bíblico, Saúl se aparta de Samuel, el profeta, y su vida comienza a verse emproblemada. ¿Por qué razón? Porque la importancia que tiene la revelación en nuestras vidas es trascendental. Si nosotros no tenemos un deseo por la palabra de Dios, un deseo porque Dios nos oriente, viviremos vidas muchas veces sin orientación. Lo que la gente necesita es revelación. Lo que la gente necesita es que la palabra del Señor les hable a ellos. Y lo que sucede en el texto del verso 3 es que el profeta Samuel muere. Entonces Saúl se queda en una crisis. Diga conmigo, crisis. La crisis es que él no sabe qué decisiones tomar, porque Samuel era el que le guiaba. Lamentablemente, Samuel también se apartó de él por orden del Señor, porque Saúl recibía la revelación, recibía la orientación de Dios, pero él no obedecía a Dios. Y la Biblia nos dice que Saúl, en una decisión determinante, Dios le dijo lo que tenía que hacer por medio de Samuel, pero Saúl hizo lo que a él le convenía hacer. La desobediencia
la rebelión aparta la revelación de Dios de nuestras vidas. Es decir, yo puedo decirles en esta mañana una infinidad de consejos que usted debe de tomar en su vida, pero si su corazón tiene un espíritu en el cual usted no acepta el consejo de Dios, en el cual usted no acepta la revelación del Señor, usted simplemente va a quedar en una vida neutral, en una vida en la cual usted no acepta la revelación. Yo pienso que ser neutrales, y es bien interesante porque fíjese que la Biblia ataca el hecho de ser primeramente tibio. La tibieza es una posición neutral ante las cosas de Dios. Y yo creo esto, creo que nunca en la vida de la iglesia evangélica hemos estado en una neutralidad más grande que hoy. Cuando usted le pone neutro a las velocidades del carro, simplemente el carro no camina. Usted puede acelerarlo, usted puede hacer, pero el problema es que ante las cosas de Dios, la gente toma dos acciones. A veces pensamos que son dos, pero la verdad es que son tres. La primera es, o se mete a repartir y administrar el respaldo de Dios, o se aparta y no es parte de nada. Pero el problema es el siguiente: cuando usted se retrocede en la guerra ante las situaciones de las cosas del Señor, usted lo que está haciendo es quedándose en un espacio donde el enemigo obra siempre. Y esto, hermano, yo le quiero decir esto: si usted usa la estrategia de venir porque dice, es que yo tengo una relación con Dios porque yo me congrego, yo vengo a la iglesia, yo no te estoy preguntando eso. La pregunta que yo te hago es, ¿cuántas horas en la semana oras al Señor? ¿Cuántos minutos? Si no alcanzas ni tan siquiera 10 minutos de oración. O sea, si no tenés una vida íntima, una vida de oración con Dios, prácticamente estás en neutralidad. Y por eso es que nuestras vidas se ven opacadas. Ahora, el problema es que eso te lanza al espacio de estar en lo neutral. Es decir, estoy en la iglesia, pero no me meto. O sea, yo simplemente me congrego, vengo a la casa de Dios, el pastor predica, yo canto mis coritos, pero yo estoy bien como estoy. ¿Para qué voy a comprometerme? Hoy, el último domingo del año, yo le hago esa pregunta a usted. ¿Cree usted que siendo neutro usted puede triunfar en la vida? ¿Usted cree que viniendo solo el domingo en la mañana usted va a esforzar su vida y va a levantar las expectativas que Dios tiene para usted? La respuesta es no. No podemos ser neutrales. No podemos quedarnos ante el evento de que estamos haciendo la obra de Dios o no estamos haciendo la obra de Dios. Fíjese que estaba predicándole a los jóvenes y yo percibí algo en mi espíritu. Percibí una cosa y percibí esto. Percibí y se lo voy a decir al equipo cuando regrese, que nos faltó mucha oración. O sea, para apartarnos, para orar por sus almas. Yo no digo que yo sea esforzado en eso, pero desde que yo supe que yo iba a predicar, yo me aparté para Dios y me fui porque yo quería ser usado por Dios. Y me metí en el cuarto y comencé a orar y comencé a buscar al Señor, porque yo no quería llegar ahí solamente a hablarle cuentecitos a los muchachos. Y para la gloria del Señor se liberó no solamente a muchos jóvenes que están metidos en situaciones dramáticas de homosexualismo, de situaciones duras, sino que también muchos aceptaron a Cristo en su corazón. Entonces yo llegué, prediqué, pero me fui en victoria, porque el Señor Jesús usó mi vida, usó mis labios. Pero eso no se consigue viniendo el domingo en la mañana. Eso se consigue de rodillas en la presencia del Señor. Y la vida de ustedes y la mía tiene que reflejar la vida de oración. Tiene que reflejar que estamos en guerra con el mundo espiritual de los demonios. Tiene que representar que usted quiere una vida de santidad, que usted está verdaderamente comprometido con la causa del Señor, porque el lugar donde se paran los demonios es en la línea de lo neutral. Nada más le gusta al diablo que usted esté jugando con las cosas de Dios, que usted está en la neutralidad con Dios y que usted no se comprometa con Dios, porque eso
representa una vida en fracaso. Si usted está viviendo ese estilo de vida y usted dice, es que yo me congrego, yo no te estoy preguntando si te congregas. La pregunta que te estoy diciendo es, ¿estás en guerra con el mundo de los demonios? Porque si no estás en guerra con el mundo de los demonios, el mundo de los demonios está en guerra contigo. Ellos sí te van a venir a jugar. Ellos sí van a venirte a hacer la vida imposible. ¿Qué pasó con Saúl? Saúl despreció, se quedó en el campo neutral. Y en el campo neutral pasa una cosa. Note lo siguiente. Saúl en el verso 3 nos dice dos informaciones. La primera es que murió el profeta Samuel, se quedó sin revelación. Y segundo, lo que nos dice el versículo 3 es que Saúl despreció y desechó a los adivinos. Diga conmigo, echó a los adivinos. Mira el verso 3. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. En apariencia estaba en guerra con los adivinos. Por favor, muchachos, súbanme un poquito el volumen, por favor. Pongamos atención ahí. Entonces, en apariencia estaba en guerra con los adivinos. En apariencia. En apariencia usted es un buen cristiano. En apariencia usted viene a su culto. En apariencia usted cree que tener Biblia es suficiente. Hermanos, ¿sabe usted que el diablo ya no está trabajando posesiones? Que ya no está metiéndose en personas. Antes eso era bien común. Que usted le hablaran y dijera, fíjese que fulano, una persona tiene un demonio. Hoy ya no está orando así. ¿Y dónde está la victoria del enemigo? La victoria del enemigo es el montón de gente en la iglesia que está influenciada por Satanás. ¿Y qué es una influencia? Una influencia quiere decir que Satanás no está adentro, pero Satanás está influenciando esa vida, que es el enemigo está atando a esa persona. Y esa atadura usted no la ve. Esa atadura se ve escondida porque es resistente. Es resistente a venir a la iglesia. Es resistente cuando, por ejemplo, mi mamá padeció de una infección y anduvo en sus cuestiones renales. Y anduvo donde un doctor y el doctor le dijo, mire, tome este, pero el antibiótico no servía. Cuando se fue a hacer los exámenes, se fue donde uno de los mejores especialistas y le dijo, mire, le dijo, no vaya a este laboratorio, no vaya a este, vaya a este. Le dijo. Y cabal en ese laboratorio le salió una bacteria que era resistente y le dio un antibiótico fuerte, pero la infección se fue. Usted sabe que ahora usted puede estar en esta iglesia y ayer en la noche pudo haber estado visitando páginas y pudo haber estado toda la tarde del día de ayer hasta tomándose sus cervecitas y bien tranquilo, y usted no darse cuenta que usted está bajo la atadura del enemigo. ¿Cuánta gente está así ahora? Y se preguntan, ¿y por qué no tenemos victoria? ¿Y por qué no tenemos bendición? Porque estás en lo neutral, porque estás detenido en la mitad, porque no podés hacer guerra contra Satanás en ese lugar. Ahora, note lo siguiente, en apariencia Saúl quería hacer las cosas bien, pero el versículo número 5 y 6 nos enseña que el enemigo no solamente obra por fuera, sino que él tiene muchas veces dentro de nosotros territorios ganados. Y les hablo a aquellos que tienen temores, que se levantan de madrugada con miedos, que tienen acciones que ustedes se preguntan, ¿y por qué me siento deprimido? ¿Por qué me siento deprimida? ¿Por qué siento que me quiero matar? ¿Por qué siento que estoy en una situación de esta manera? Hermano, las cargas que tenemos en nuestra vida muchas veces ya no están afuera, están dentro de nosotros. Y vea lo que dice el 5. Y cuando Israel, y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Diga conmigo, miedo. ¿A qué le tienes miedo? ¿Le tienes miedo a la muerte? ¿Le tienes miedo a las situaciones de la vida? Entonces aquí viene la primera enseñanza que quiero mostrarte.
el diablo el día de hoy habita en los sentimientos de las personas. Ese es el primer lugar donde habita. El diablo le encanta vivir en 3 sentimientos. 1, temor. 2, pasión. Es decir, personas que están apasionadas por un pecado, por una situación. 3, rencor. Esas son las 3 tapaderas más grandes que el enemigo hoy tiene en nuestras vidas. Si hay un lugar donde habita el enemigo, es en el miedo. Si hay otro lugar donde habita el enemigo, es en la pasión. Cosas que tenemos pasiones y lujurias. Allí está el enemigo. Deseos descontrolados que nosotros a veces tenemos en nuestra vida, porque hoy estimulamos esos deseos a través del internet, a través de cosas que vemos ahí. Y hay personas, fíjense que hoy en día, cuando llegamos nosotros ahí a Estados Unidos, estaba una noticia. Había una muchacha todos los días, salía a trotar, una enfermera bien linda, bien bonita. Y un venezolano de los que ha llegado inmigrante sin papeles ni nada, solamente salió por la casa a trabajar, iba, la vio trotando, la persiguió, la llevó a los arbustos y le lanzó una piedra y la mató para violarla. O sea, hoy más que nunca, los abusos sexuales se desarrollan en nuestra ciudad misma. Los jueces son conocedores que hoy más que nunca se ha desatado una situación donde personas están abusando de niñas, abusando de niños. Y usted se pregunta, ¿y por qué tanta violación? Le voy a responder por qué. Porque todos estamos metidos en una cosa llamada celular, viendo cosas que no debemos de estar viendo. Y usted no se da cuenta que el enemigo está detrás de la pasión, detrás de la lujuria que usted tiene. Y que hoy en día el enemigo nos tiene atados a través de nuestros sentimientos. Pero ese es el primer lugar escondido donde el diablo habita en nuestra vida. Usted puede decir que usted tiene una vida, que usted tiene a Cristo en su corazón, pero la pregunta es lo siguiente: ¿ante qué situación tú te rindes? ¿Qué es lo que te llama? ¿Qué es lo que te inclina? ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Qué es lo que te apasiona? Si lo que te apasiona te hace daño a ti y le hace daño a tu vida y le hace daño a tu familia, eso no es de Dios, es de Satanás. ¿Por qué no te apasionas por Cristo? ¿Por qué no te apasionas por la oración? ¿Por qué no te apasionas por la palabra de Dios? Porque hoy en día las personas han perdido los sentimientos y las emociones espirituales. Mire, así como deseamos muchas veces lo malo, deberíamos de desear la presencia de Dios en nuestra vida. Una persona que desea la presencia del Señor, esa persona camina en justicia, camina en obediencia. Pero hoy en día caminamos en fracaso. ¿Cuántos jóvenes se quieren matar porque tuvo una relación y la mujer lo dejó o la persona fue abandonada? Y usted se pregunta, ¿y por qué está pasando? Porque el diablo habita en los sentimientos descontrolados de las personas. Cuando usted tiene ansiedad, esa ansiedad no es de Dios. Dios no pone ansiedad. Dios pone paz. Y cuando usted tiene una vida en ansiedad y se levanta y toma café y anda más desesperado, usted no está en la presencia del Señor. Usted está siendo alimentado por emociones y sentimientos que son del enemigo. Ahora, vea lo segundo. Esta es la segunda casa del diablo. La primera son los sentimientos y emociones descontroladas. Segundo, mira el verso 6. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. ¿Qué pasa cuando vienes a la iglesia y no sientes que nada de lo de Dios te llena? ¿Qué hizo Saúl? Se fue a buscar los sueños, se fue a buscar los profetas para que les hablaran, para que le orientaran. Pero ¿qué sucede? Saúl ya no quería nada de Dios. Él en el fondo de su corazón rechazaba la revelación, rechazaba las cosas del Señor. Y usted se pregunta, ¿qué provoca eso, pastor? Muchas veces no nos damos cuenta
que cuando estamos en la casa del Señor, pero estamos con un rechazo ante la palabra, un rechazo ante escuchar la voz de Dios, un rechazo porque no queremos recibir a Dios, no queremos acercarnos a Él. ¿Y cuántos en este día están aquí, pero en su corazón están guerreando porque no quieren estar aquí? Lo que quieren es que se acabe el sermón, lo que quieren es que se acabe el tiempo de la palabra, porque lo que queremos es ir a hacer nuestras cosas. Saúl no encontró a Dios porque Dios ya le había hablado antes y él no le hizo caso. Él no obedeció lo que Dios le había hablado y por eso Dios lo estaba abandonando en este momento. Ahora, quiero que note lo siguiente. Una vez que él intentó buscar los medios religiosos, cuando él buscó venir a la iglesia más, cuando él buscó hacer esas cosas, no recibió de parte de Dios palabra y se desesperó. Y cuando se desesperó, buscó lo que no debía de buscar. Y aquí viene algo interesante. Mire lo que dice el versículo 7. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Cuando el hombre no encuentra respuestas, quiere buscar respuestas en el mundo oculto. Usted, hermanos, se daría cuenta de que hay tantas personas. Lo primero que dicen, y lo escuché ayer, un amigo está viviendo un infierno porque no puede dejar una relación ilícita. Y el problema es que él dice que le han hecho un daño, que le han hecho un entierro. Mira, hermano, ni los entierros, ni los trabajitos que hacen ahí tienen poder. O sea, si usted es creyente, si usted es cristiano, eso no tiene poder sobre usted. Pero ¿sabe qué es lo que sucede? ¿Cuántos cristianos visitan lugares de brujos? ¿Cuántos cristianos visitan hechiceros? Mire, aquí vino un amigo y desde que yo lo vi, su rostro, le vi desesperación en su rostro. Me vino a buscar hace mes y medio, 2 meses. Los vi sentado ahí, estaba desesperado. Yo lo noté porque aquí donde estoy predicando, yo noto la carga espiritual que la gente tiene. Y cuando la gente me ve, y yo lo noto, no veo los rostros mucho, pero cuando pongo mi atención, solo me recuerdo de cuando vamos a los penales, estarle hablando a un pandillero que ya mató a 8 o 12 personas y que le hablas de Cristo y que le decías aceptar a Cristo y si te ve, yo le vi esa carga a él. Y efectivamente cuando terminé el servicio, fíjese que prediqué, oré, intercedí y se me acercó, me dijo: pastor, estoy desesperado, no duermo por las noches, me dijo, no descanso. Y mire, me dijo, ya me dijeron que iba a ir a visitar a un hechicero, que iba a ir a visitar una bruja, sentado ahí en el culto. Mire, ¿sabe qué es lo que Dios me puso en mi corazón? No es que él quería visitar, ya estaba visitando una. Y así hay un montón de ustedes que creen en esas tonterías. Y yo les voy a decir una cosa: con las cosas del Señor no se puede jugar, porque el poder que el enemigo tiene no es nada en contra del poder que tiene el Señor. Usted no puede andar buscando ni que le adivinen, ni que le tiren las cartas, ni que le hagan trabajitos, porque el poder de Dios es sobrenatural y poderoso ante las huestes de Satanás. No tiene nada que andar buscando. Pero si usted anda buscando esas tonteras, los demonios se le van a pegar. Y algunos aquí andan caminando con los demonios, porque sus prácticas de vida no son de santidad. Sus prácticas de vida son de lujuria. Sus prácticas de vida son de relaciones ilícitas. Estás casado, pero te estás metiendo con una persona que no es tu esposa. Estás casada y andas jugando con hombres. No es tu esposo. No es tu pareja. Visitar a un brujo no tiene ninguna diferencia con aquel que está casado, es cristiano y anda con otra mujer que no es su esposa. Tienes el mismo poder del diablo encima. Estás bajo el mismo efecto del enemigo. Estás atado, estás aferrado, estás amarrado. Y yo le puedo decir que cuando la iglesia escucha este tipo de mensajes les da miedo.
porque saben que lo que el predicador está diciendo es real. La iglesia está vencida. La iglesia está en fracaso porque creen en el poder del diablo y creen que el enemigo les puede ayudar. Creen que una mujer que no es su esposa les va a hacer salir del infierno que viven con su matrimonio. Y vea lo que pasa. Cuando ya estamos jugando con el diablo, se mete por los sentimientos, se mete por lo neutral, se mete por la hipocresía religiosa. Y esta es la gran máscara del diablo. Que muchos de nosotros tenemos una máscara religiosa. Y la religión, óigame bien, la religión es la tapadera más grande donde se esconde el diablo. Siempre la religión ha sido mezclada muchas veces con cosas de Satanás. Habemos personas que preferimos vivir con un demonio a la par y viniendo a un culto en la semana que a vencer ese demonio. Y es como que estuviéramos en la iglesia, pero sabemos que vivimos con esa situación. Sabemos que vivimos así. Y lo traemos aquí a la iglesia. Y salimos de aquí y lo llevamos con nosotros. ¿Qué hizo Saúl? Se disfrazó. Diga conmigo, se disfrazó. Porque no tenía valor de reconocer. No tenía valor de reconocer que él verdaderamente estaba apartado de Dios y Dios estaba apartado de él. Comenzamos a venir a la iglesia con nuestras ataduras, comenzamos a venir a la iglesia con nuestros apegos espirituales, con nuestros demonios, pero no para vencerlos, sino que por lo que nos gusta es venir a la iglesia y seguir teniendo el mismo demonio encima, sin vencerlo. Usted sabe, personas que yo he tenido que hablar y decir, no podés estar en el púlpito. ¿Por qué razón? Porque no quieren arreglar su vida. Personas que han estado en los ministerios y he tenido que decir, mira, por favor. ¿Y por qué lo hace? ¿Porque andan demonios? No, porque no quieren ordenar su vida. Porque quieren venir aquí a demostrar que viven vidas de victoria cuando sus vidas son de fracaso. Y usted no puede venir a fingir que usted tiene una vida de Dios y que usted tiene una vida con Dios si usted verdaderamente, usted lo que está haciendo es ocultando su verdadera relación. Y su relación no es con Dios. Su relación es una relación hipócrita. Ahí se esconde el enemigo, en las sombras de la religión. Ahí está Satanás y ahí le gusta estar, ahí le gusta vivir. Y les voy a contar, escuche bien, en el 8 se disfraza, mira lo que dice: y se disfrazó Saúl y se puso otro vestido y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. 3 cosas. Fue de noche, fue disfrazado y fue bajo la mentira. ¿No es cierto que ese es nuestro disfraz muchas veces? Y les voy a contar. Hay muchos aquí que tienen lenguaje cristiano, pero adentro de su corazón no habita el Espíritu Santo. Han aprendido a hablar como cristianos, se comportan como cristianos, pero adentro no tienen a Cristo, están vacíos. Yo tengo un amigo, lo considero todavía así. Y eso lo he contado alguna vez, pero se lo voy a repetir. Cada vez que yo lo veía, porque es pastor, a través de él, fíjese, hicimos 3 cosas. Se graduó de pastor, él es abogado, pero se graduó de pastor. Compramos un terreno para iglesia y se hizo un templo de iglesia. Yo con él tenía una buena amistad. Pero un día yo comencé a ver en él algo. Y usted nota algo. Porque andaba con los lentes todos quebrados. Con tirros los andaba amarrados. Y fíjese que, ¿qué tal, pastor? Vicente se llama. ¿Qué tal, pastor? En Victoria, me decía. En Victoria. Pues yo lo veía en Victoria, pero lo veía acabado.
Pero no se equivoque, los lentes no me confundieron mi visión, sino que yo vi su rostro y yo veía en él algo desagrado, que no andaba en paz. ¿Cuánta gente dice, no, ya fui a la iglesia, ya estuve en el culto? ¿Cuántas personas van a venir el 31 de diciembre a tratar de meterle lo espiritual o la religión a las cosas que andan haciendo? Porque ese es el error del que vive así. El error del que vive así es que está viviendo en los caminos del diablo, pero le mete la religión, le mete las cosas espirituales para fingir que viven las cosas espirituales, pero no viven las cosas espirituales, viven las cosas de Satanás. Su vida completa está ahí. Si puede mentir, miente. Si puede engañar, engaña. Si puede robarle algo a alguien, lo hace, no se detiene. Y le mete un poquito de cristianismo a su vida para que se vea menos opaca, pero su vida es oscura. ¿Cuánta gente vive vidas así? Y vea, me pasó 3, 4 veces. Lo vi en la librería, lo vi ahí, en Victoria, pero cada vez lo veía peor. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que a los 2 meses de verlo la última vez, me informan y me dicen, mira, fíjate que el pastor fulano ha dejado la iglesia. ¿Y qué pasó? Le entregó. ¿Y qué pasó con él? Que fíjate que, oiga lo que le estoy diciendo, y le estoy diciendo la verdad. Y eso está en la herradura. A la par, o sea, entregó la iglesia, la entregó. Pero a la par de donde tenía la iglesia, puso un lugar donde lee las cartas y hace limpias y cosas de esa naturaleza. Un pastor graduado, ordenado, con estudios de 4 años de teología. Y usted se pregunta, ¿y por qué? Hay que preguntarnos si Vicente es más honesto que muchos de nosotros, que nos ponemos un poquito de maquillaje cristiano, pero estamos viviendo una vida tan desordenada y no queremos reconocer que estamos en fracaso y no en victoria. Yo le hablo a aquellas personas que están aquí y que todo el año se han dado terapia cristiana y que han venido sucesivamente a los domingos, pero realmente sus vidas no han experimentado un cambio. No han experimentado cambios. Te podés disfrazar, te podés poner maquillaje, te podés poner 3 alabanzas, 2 coritos, un versículo bíblico, pero si no querés caminar en oposición del enemigo, si no querés hacer guerra contra ese mundo, si has dejado a tu pareja, si has dejado a tu esposo y te has metido y te has vinculado con otra persona, estás a tiempo de corregir tus pasos y no terminar este año queriendo decir estoy en victoria y el año 2025 va a ser de mayor bendición. ¡Mentira! Y aquí viene lo más duro. Mandó a llamar al mundo de los demonios. Se fue donde la divina y le dijo, tráeme, quiero hablar con un muerto. Quiero hablar con un muerto. Y el muerto al quien invocó fue el mismo profeta Samuel, que ya estaba fallecido, que ya había muerto. Porque ahora el diablo no está en la música satánica. El diablo no está solo en la hechicería, en la brujería. El diablo no está solamente en aquellas prácticas oscuras. Hoy el diablo está escondido en nuestra vida religiosa. Y ese es el lugar que más le gusta. Cristianos que no tienen compromiso, cristianos que no se meten en nada, cristianos que no pueden orar. Yo tenía ahí 3 hipotes que estaban siendo liberados y yo veía a unos líderes del grupo de jóvenes y yo esperaba que ellos llegaran y que comenzaran a orar, porque cuando usted tiene, mire, el día de ayer que estuve en Concepción Batres, yo hablé 2 cosas. Hablé sobre personas que querían ser liberadas y querían reconciliarse con Dios.
Y mire, un muchacho valeroso vino adelante, pero bien interesante porque los hermanos no sabían qué hacer con él. Entonces los hermanos lo quisieron, ¿y qué hacemos? Pues, y como no tienen autoridad, como les da miedo, ¿qué vamos a hacer con una persona que está metida en desobediencia y rebelión? Entonces, como no sabían qué hacer, me lo trajeron a mí. ¿Y qué hice yo? Lo abracé, pues, y oré por él en el nombre de Jesús. Si está metido en cosas, situaciones oscuras, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, declaro paz sobre tu vida, declaro eso. ¿Qué pasaría si en este momento se levanta una persona aquí? ¿Qué pasa cuando en el culto de la mañana están aquí sentados un montón de gentes que no son cristianas, pero no les hablamos del evangelio? Y muchos de nosotros hasta miedo le tenemos, cuando deberíamos de tener autoridad para hablarle del evangelio de Jesucristo. Aquí no tendrían que pararse solo los mismos consejeros, tendrían que pararse todos ustedes que tienen al Espíritu Santo, pero le tienen miedo a la gente porque no tienen el poder del Espíritu Santo, del evangelio. No quieren hablar de almas, no quieren evangelizar, no quieren predicar porque no tienen una relación con el Espíritu Santo. Y les da vergüenza quedar avergonzados. Porque saben que si se les sale una persona que se quiere matar o una persona que está viviendo una vida desastrosa, no les pueden decir nada porque nuestras vidas están iguales que las de ellos. Escoge. El Evangelio de Lucas nos dice que solo hay 3 posiciones. Y les llamo a todos los que están en los ministerios, desde multimedia, alabanza. Si no quieren tener una relación con Dios, no vengan a querer a presentarse, a servirle al Señor, si no ordenan su vida. Porque lo que más agrada al diablo son vidas que están bajo su autoridad y no la autoridad del Señor. Pero andan queriendo servir, andan queriendo fingir, pero no tienen nada adentro. ¿Por qué no tomas la decisión de meterte con Dios este año? En lugar de estar pensando en las 12 uvas y que este año va a ser de victoria, el año de mi victoria. El año de mi victoria si vences los demonios que tenés adentro. El año de mi victoria si decidís servirle al Señor. El año de mi victoria si decidís meterte con Cristo. El año de mi victoria si decidís renunciar a tus pasiones y debilidades que te consumen. No es fácil. Un hechicero. Escuché un testimonio de un hechicero que se convirtió al evangelio. ¿Cuántos días tenés que ayunar para tratar de para hacerle daño a un siervo de Dios? Ayunan hasta 5 días. Y ellos le sirven al diablo. ¿Y usted que le sirve a Dios? Y no puede entregar ni tan siquiera un sacrificio como decir, me voy a casar con esta mujer con la que he vivido tantos años. Y se da cuenta, en los 6 años que llevo de pastorear esta iglesia, lo que más yo he encontrado en esta iglesia es una cantidad de gente que tienen temor, miedo al compromiso, no se quieren casar y viven en desorden. Y cuando decimos va a haber boda, va a haber esto, les da miedo. Y uno se pregunta, ¿y por qué la gente le quiere vivir en desorden? Y la razón es la siguiente: es que la mayoría de nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, no queremos aceptar, rendirnos a la obediencia de Dios. ¿Y de qué va a servir casarme? ¿Y de qué va a servir ir a firmar? ¿Y de qué va a servir ir a la iglesia? Ese es el problema tuyo. Por eso vivís así. Entonces dice el Señor, ponga atención en esto. Usted puede estar jugando con la presencia del enemigo. Y la Biblia nos esquematiza eso en un texto de la palabra de Dios. Y se lo voy a leer. El Evangelio de Lucas,
nos habla del riesgo de ser neutrales. Nos habla del riesgo de estar en medio como Saúl. Vea lo que dice Lucas 11, 24, 25 y 26. El texto nos habla acerca de ser neutrales. Ese es el título de este mensaje, ser neutrales. Es el peor lugar, la peor posición, porque en la neutralidad es el campo del diablo. La neutralidad es el campo del enemigo. La neutralidad es el campo del fracasado. La neutralidad es el campo del que no quiere arreglar su vida. La neutralidad es el campo del que quiere vivir una vida religiosa, pero no quiere cambiar. La neutralidad es el campo de aquellas personas que ya hicieron una oración de fe, pero no quieren entender que esto va más lejos. Oiga bien lo que le voy a enseñar, ponga atención. El texto se divide en tres partes. La primera nos muestra la casa vacía. La casa vacía. El segundo texto nos habla del inquilino que vuelve. Fíjese bien, la casa vacía, el inquilino que vuelve. Y número 3 nos habla de las personas que terminan peor. Diga conmigo, terminar peor. Hablo a los que en este año hicieron luchas para cambiar y no pudieron, sino que recayeron en los mismos y peores errores. Hay personas aquí que el Señor me pone en mi corazón que les diga. Miren, no piensen que porque han dejado de servirle al Señor, ustedes van a estar mejor donde están. No vas a hacer nada solamente dejando de venir al ministerio. No te va a ir como crees, porque vos ya tenías un compromiso con Dios. Ya tenías un compromiso con el Señor. Y si en el corazón tú no entiendes eso, te voy a decir lo que sigue. No vas a terminar mejor. Entonces, los versos 24 al 26 nos hablan de aquellos que tienen luchas, de aquellos que quieren hacer cambios. Pero ¿cuál es el problema? Los cambios lo quieren hacer quitándose lo malo y metiendo lo bueno. Se sacan lo malo y meten lo bueno. Entonces, el demonio aquí representa dos cosas. Que por un momento las cosas malas las podemos sacar de nuestra vida. Pero ¿cuál es el problema? Las cosas malas siempre vuelven. Y la palabra clave del texto es vacío. Diga conmigo vacío. Mira lo que dice el 24. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. ¿Qué quiere decir? Cuando usted anda en las cosas del Señor, usted puede alejar al diablo un poco de su vida. Cuando usted comienza a dejar y dice, ya no voy a tomar, yo ya no voy a estar con esta persona, usted puede sacar lo malo. Diga conmigo, sacar lo malo, meter lo bueno. Entonces usted viene y dice, meto lo bueno a mi vida, y comienza a apartar el diablo. Pero ¿qué hace el demonio? ¿El demonio anda tranquilo? No, anda buscando dónde reposar, porque usted lo sacó. Jesús sacó esos males de usted. Pero el diablo no anda bien, anda mal. Él anda en el desierto buscando dónde está reposando y no haya dónde está reposando. ¿Por qué razón? Mire cómo habla el diablo. Mire lo que dice el versículo 24 en la segunda parte. Y no hallándolo dice, volveré a mi casa. ¿De dónde salí? Diga conmigo, mi casa. El enemigo, el demonio, siente y percibe que usted es la casa de él. Usted lo sacó de su vida. Usted alejó esa relación ilícita. Pero le volvió a escribir en Facebook. Mire, le volvió a escribir en Instagram. Yo no sé qué se escribe en tantos lugares, porque yo ni sé nada de Facebook, yo no sé nada de Instagram. Gracias a Dios que esos volados a mí ni me gustan. Los detesto, es más. ¿Ah? Si no, mire, ¿qué pasa cuando pasa 3 horas metido en eso? Usted se puede alejar y puede tratar de meter la verdad, las cosas buenas. Pero ¿qué es lo que pasa?
¿Qué es lo que sucede? El diablo quiere volver a la casa que le pertenece. El diablo quiere regresar a usted. ¿Y cómo halla la casa? Le pregunto, ¿cómo la encuentra? Mire, a mí, eso de andar desalojando gente nunca fue para mí. Me acuerdo cuando el licenciado Napoleón Rendero me dijo, mira, nos han dado un caso, tenemos que desalojar era un mesón, pero eran unos mesones grandes que están ahí por el barrio Lourdes. Y nos iban a pagar, solo yo me iba a ganar ahí como $5,000. Y yo llegué bien de machín, ahí iba y querer. Y cuando voy viendo, hermano, no, hombre, si para desalojar a esa gente, primero, mire, me acerqué a los que coordinaban la comunidad y se me juntaron todos y me dijeron, mire, aquí usted no va a venir a decirnos lo que tenemos que hacer. Pero de repente yo vi que comenzaron a sacar los corvos y los volados. No, hombre, hermano, por eso nos estaban pagando el montón de pistos, porque no los podían desalojar. Y muchas veces en tu vida, el trabajo más grande de sacar a los inquilinos que solamente destruyen, que solamente hacen daño, ese trabajo ya lo hizo Cristo por nosotros. Él sacó nuestros demonios, Él sacó nuestros espíritus, Él sacó nuestro pasado, Él sacó nuestras deficiencias, Él sacó nuestros traumas, Él sacó nuestras debilidades y las llevó en la cruz del Calvario para que usted viva en libertad. Usted no es la casa del diablo, usted es la casa del Espíritu Santo. Pero ¿qué sucede? A veces queremos cambiar por nosotros mismos. ¿Y qué encuentra el diablo? Mira el 25. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Ay, sí. ¿Cómo somos de especialistas para poner cosas bonitas? Y nos vestimos bien y cambiamos por un momento y dejamos de tomar por un tiempo y dejamos de drogarnos por un tiempo y dejamos de acostarnos con la persona con la que nos acostamos por un tiempo. Pero todo eso es decoración, diga conmigo decoración, superficial, porque muchos estamos aquí solo poniendo adorno, maquillándonos, pero la realidad es la realidad es que estamos vacíos y probablemente en esta mañana hay mucha gente vacía aquí y saben perfectamente que no se sienten bien y no se sienten en paz, porque están vacíos. ¿Y qué pasa? Cuando vuelve el demonio, encuentra bien adornada la casa porque usted ha estado luchando. Usted ha querido quitar las cosas malas de su vida. Pero aquí viene la lección. De nada sirve que te quieras venir a la iglesia un par de días. De nada sirve que aprendas a saludar como cristiano. De nada sirve que compres una buena Biblia en la librería. Si tú no tenés una relación con Dios sincera y honesta, y le decís lo que sentís, y le decís que no podés contra el espíritu de homosexualismo, y le decís que no podés contra el espíritu de mentira, y le decís que estás luchando por querer ser y quitar la ira y el rencor de tu vida. Mientras no hagas eso, el diablo seguirá viniendo y el demonio se seguirá escondiendo en la misma alfombra y te seguirá atormentando. Vas a salir del vicio, te vas a meter en Alcohólicos Anónimos, pero a los días vas a volver a recaer. Vas a dejar a esa persona, te vas a apartar 2 meses, pero volverás a caer en sus brazos. Porque, hermanos míos, lo que es importante saber es que nuestra casa no puede estar adornada. De nada sirve cambiar por un rato. De nada sirve hacer esfuerzos humanos para cambiar. La única persona que puede transformar tu vida es el Espíritu Santo que llegue a vivir en tu corazón y encuentre esa casa. Ya no barras más, ya no adornes más tu vida. Métete con el Espíritu Santo, métete en una relación con Dios, métete a adorarle, métete a orar, métete en la Biblia, métete en el ayuno y Dios comenzará a cambiar tu vida, porque en una casa llena de la presencia de Dios, el diablo no puede venir, no puede habitar. O estamos llenos del Espíritu de Dios o estamos llenos del espíritu de la mentira. O nos engañamos nosotros mismos o vivimos en la verdad. ¿Qué pasa cuando encuentra barrida y adornada la casa? Manda a traer 7 demonios peores, los mete y su estado postrero es peor que el primero.
Y yo les pregunto, ¿cuántos tenemos barrida la casa y adornada, pero vacía? ¿Cuántos aquí solo hemos hecho cambios exteriores, pero no interiores? ¿Cuántos aquí solamente le hemos quitado las malas palabras al evangelio? Ya no tomamos, no fumamos, no mujeriamos, pero seguimos habitando en rencor, en resentimiento. Y llega a nosotros. Aquí están. Y los demonios vuelven, tocan la puerta. Y usted le sigue abriendo la puerta al mismo demonio. Y nos damos cuenta de algo. Y esto se lo digo para que usted aprenda. Muchas veces creemos que los demonios están fuera de nosotros. Y es bien fácil decir, vos estás así, vos estás mal. Pero las cosas van a ser diferentes si usted ve hacia adentro y se da cuenta que el peor enemigo de su vida es usted mismo. Por no ser honesto, por no ser sincero y por no hablar con Dios y decirle, Señor, quiero ser diferente. Si les queda de lección esto, aquí había un evento de parejas, una gran cena que hicimos afuera. Y yo me peleé con mi esposa. Y yo se lo digo sinceramente. Qué fácil es decir, el diablo. Yo dije, ¿por qué me pasan estas cosas cuando voy a predicar, cuando voy a ministrar? Habían un montón de parejas que iban a recibir cena. Entonces, yo le dije al Señor, Señor, dame tu respaldo. Solo eso te pido, dame tu respaldo. Y vine aquí, hicimos el evento, predicamos, oramos, la gente se fue bendecida y yo con mi matrimonio en fracaso. Pero yo hasta ese momento tenía esa costumbre de decir que el diablo me andaba hostigando, que el diablo estaba aquí. Pero fíjese que yo entendí algo de mí. Si había una razón por la que mi esposa no quería venir, era por una. Era porque estaba harta que nosotros nos metemos en este disfraz evangélico, cristianitos. Pero ¿qué pasa? En la casa no había comida en el refrigerador. No había en mi casa comida en la refri. Y tuve que aceptar que yo verdaderamente andaba cuidando la casa de otro y la vida de otra gente, pero no cuidaba la mía. Y con mi cristianismo ofendía a mi esposa. Porque toda la vida, cuando ella se sentía así, yo le decía, estas son cosas del diablo, son cosas de Satanás. Mire, me di cuenta de algo. Muchas veces el demonio más grande que tenemos es el que andamos cargando nosotros mismos. Y yo me di cuenta en ese día que yo tenía que cambiar. No he hecho todos los cambios, pero les puedo decir algo. Dejé de vivir en el espíritu del egoísmo y comencé a preocuparme por ella. Y comencé a bendecirla. Y comencé a ayudarla. Y comencé a decirle, Cintia, no quiero que te falte. Mire, me puedo quitar la comida y dársela a ella, pero no quiero que le falte nada,
porque no es que le hacía falta comida en el refrigerador. El problema es que no la amaba, solamente la engañaba, y la peor situación que estaba cometiendo es que la maltrataba y la hacía sentir mal. Ella por eso estaba harta. Ya no quería estar conmigo. Ella necesitaba mi amor y en mí no había ese amor. Yo me di cuenta que toda mi vida fui un egoísta. Después de 13 años casado, me di cuenta que había vivido disfrazado, predicando, enseñando, pero a mi familia no la amaba. Casi perdí mi familia, pero entendí que el demonio más grande que yo tenía era el demonio del egoísmo. Me humillé ante Dios, le pedí perdón y le dije al Señor: cámbiame, quiero ser como tú. Dios ha cambiado mi corazón, mi vida. No lo digo yo, lo dice ella. Y les puedo decir que si todos nosotros ahora vemos hacia adentro, nos vamos a dar cuenta de que hay algo que no está bien. Arreglémoslo, porque el diablo se puede esconder en cualquier alfombra y no nos damos cuenta que está dentro y le está haciendo daño a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestro esposo y a nuestra esposa. Oremos para que en este día venga el Espíritu Santo a vivir en nuestro corazón. Vamos a orar. Padre, te bendecimos